Gracias por su audiencia, apreciados, queridos amigas y amigos de Ecuador en Vivo. El tema que viene es un tema importante, ya van a ver por qué y cómo, y parto de un mito que hay, una leyenda urbana antigua, no sé si subsista, que decía, era un poco clerical, un poco confesional, curuchupa y conservadora, que la actividad sexual terminaba afectando, entre otras cosas, pues la vista, ¿no es cierto? La fisiología óptica. Bueno, esto era un prejuicio, esto era un decir, en definitiva, yo nunca lo creí, pero vamos a hablar de este tema, no precisamente del que acabo de plantear, pero sí de la relación hormonal de las damas, de las mujeres, con todo el aparato óptico, a cargo de mi buen amigo Alejandro Lalama, de Óptica Los Andes y del grupo Andes Visión. Alejandro, una cordial bienvenida y gracias por aceptar mi invitación. Vamos adelante con el tema. ¿Qué tienen que ver las hormonas, no es cierto? Los estrógenos con la vista de las mujeres. Correcto, Marcelo. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Gracias por la invitación. Mucho tienen que ver. Podríamos dividir el proceso para poder conversarlo y explicarlo de mejor manera en tres etapas. El cambio hormonal de la pubertad, el cambio hormonal en el embarazo y el cambio hormonal en la menopausia. Son tres procesos que normalmente las mujeres tienen más efectos que los hombres y son cada uno de ellos con sus consecuencias a nivel visual y ocular. Correcto. Empecemos entonces cuando la mujer abandona, deja la niñez, entra en adolescencia, mucho más antes que nosotros, esa es la verdad. Debe ser por eso que su vida hormonal y sexual también fenece o declina mucho antes que la masculina. Veamos qué es lo que pasa cuando las damas entran a ser úberes. Ocurre un gran movimiento de la parte hormonal, un gran cambio en la parte de los estrógenos que originan que el ojo se estire ligeramente en su longitud axial, en su tamaño, y provoca el aparecimiento o la complicación de un defecto llamado miopía, que es la dificultad para mirar a la distancia. Habitualmente el cambio hormonal de esta etapa produce muchos más casos de miopías que en ciertos casos la herencia de lo que pueden provocar los antecedentes familiares de una mujer. Este cambio hormonal es fuerte y por lo tanto provoca esta transformación del ojo. Alejandro, no sé si será una percepción mía equivocada, pero yo veo muchos más adolescentes hombres utilizando lentes, probablemente para la miopía, que chicas, que jovencitas. ¿O se trata de un descuido de ellas, de que aún acusando primeras fases de miopía, no se dan cuenta y no usan un correctivo óptico como los lentes? Es correcto, Marcelo. En realidad, nosotros tenemos del 100% de la población, aproximadamente el 45% requiere el uso de lentes, y de este 45%, el porcentaje es ligeramente mayor de la mitad, el 53% en nuestras estadísticas de Óptica Los Andes, que los defectos sean más recomendados para mujeres. Estamos casi mitad, casi igual entre hombres y mujeres, pero algunas de estas características siempre van inclinadas hacia la mujer. Y normalmente sí ocurre que en la edad adolescente o en la pubertad hay un conflicto para empezar a utilizar lentes. Hay varios pacientes femeninos que no les agrada todavía empezar a utilizar, soportan un poco la incomodidad visual porque no son grados muy fuertes de medida, y no desean utilizar por el momento hasta llegar a una siguiente etapa o arrancan a utilizar lentes de contacto. Correcto, Alejandro, muy bien explicado. Es un asunto de estética. Correcto. Claro, no, le cuento algo muy personal, ¿no? Algo absolutamente subjetivo y hasta puede resultar anecdótico. ¿A quién habla personalmente? Le resultan los lentes femeninos, pues muy sexy.
muy atractivos. Vaya usted a preguntar por qué. Pero eso es un asunto que yo siento es un atractivo, no sé por qué. Le veo a la fémina, a la mujer, como más frágil, como digna de protección. Y eso me despierta a mí, claro, los andrógenos. Claro, sí, sí, hay esa percepción y bueno, digamos que en la parte estética ahora estamos en una parte tan manejada por las redes sociales, por el aspecto de imagen, que por eso tal vez es que se notan más hombres con la parte de lentes que mujeres, pero justamente es lo que menciona Marcelo, es una parte estética nada más. Alejandro, luego entraremos a la segunda influencia o fase hormonal, que es pues ya la fecundidad de la mujer, el encintamiento, el embarazo, en donde también hay un trastoque de hormonal estrógeno. Pero quiero preguntarle a usted si la ciencia, la genética, la endocrinología han logrado explicarse la relación causa-efecto entre, en este caso, los estrógenos y el funcionamiento óptico. Hay alguna explicación o simplemente lo que tiene la ciencia es una casuística abundante, pues empírica? Normalmente lo que se ha hecho es que existe un estudio muy profundo que se viene haciendo desde hace más o menos 30 años sobre el aparecimiento, el avance y el crecimiento de la miopía. Se han estudiado mucho los crecimientos de los tamaños de globos oculares en las diferentes poblaciones y aunque no existe una explicación directa, se sabe que el incremento de los estrógenos estimula el crecimiento de este tamaño. No hay una explicación final porque en teoría lo que ocurre es que todo el cuerpo cambia hacia un crecimiento y el globo ocular está inmerso dentro de estos cambios. Básicamente a nivel del ojo lo que ocurre es que se estira el globo ocular en sus estructuras y el aparecimiento de la miopía viene por ese crecimiento. Más allá de eso, una explicación técnica de los estrógenos a nivel de la miopía, no hay todavía una explicación final. Correcto. Entonces, la percepción, el tratamiento, el fenómeno es todavía experimental y es empírico, ¿no? Sí. Eh, claro, la mujer empieza a darse cuenta de que es bonita, toda su fisiología, su anatomía empiezan a cambiar, eclosionan los atractivos y las mujercitas se ponen, como decimos comúnmente, ojo de chícharo. Bueno, vamos a lo que pasa con los estrógenos y su relación con el órgano visual, con la fecundación, el embarazo de las damas. Ok, solo para cerrar el tema anterior, estimado Marcelo, esta sería la primera edad importante de un primer control optométrico entre más o menos los 12, 13, 14 años para poder valorar si existe alguno de estos cambios. Una vez que avance, ¿sí? Hace bien, Alejandro, en detenerme en la iniciación de este proceso declinante ocular que se llama miopía, porque quiero preguntarle algo. Si por estética la chica, la mujer, la dama no usa lentes, pues la pregunta es, ¿se le agrava la miopía? Sí, la probabilidad de un incremento de la medida es bastante alta. Normalmente nosotros encontramos en cada control visual que es anual un incremento de 0.25 dioptrías o hasta 0.50 como un valor de incremento normal, pero cuando el paciente no utiliza lentes, esta probabilidad de incremento es mucho más acelerada, la cantidad de medida que puede cambiar es muy alta y nos encontramos con pacientes femeninas más o menos en una edad de 22, 23, 25 años, ya con medidas moderadas, ya no con medidas bajas, porque al no utilizar lentes en sus primeras edades han dejado que se desarrolle el defecto un poco más. Muy bien, Alejandro. Entonces vamos a la segunda experiencia femenina que tiene que ver ya, como dije hace un momento, con el embarazo. Sí, es correcto, Marcelo. Es una de las fuentes de consulta que más tenemos. Las personas que han ingresado en el proceso de gestación acuden muchas veces a consultar que su visión está cambiando, que se han despertado un día y han visto un poco más borroso, o se han despertado un momento y han visto más claro que con sus propios lentes, y se preocupan un poco por el efecto que esto podría producir.
A veces en los controles ginecológicos no tienen una explicación profunda de esta sensación de cambio, entonces acuden con preocupación a la valoración visual. Hay que explicar que existen dos fenómenos que ocurren. La córnea, que es nuestro primer lente que capta la mayor parte de los rayos, se hincha un poco, se inflama un poco por la retención de líquidos propios del proceso de gestación, y la lágrima se vuelve un poco más acuosa y por lo tanto se evapora un poco más rápido. Los dos signos o los dos resultados de la gestación provocan cambios transitorios que hacen que el paciente mire un poco más borroso o un poco más claro, dependiendo de lo que haya tenido antes de quedar en embarazo. Normalmente, después de haber dado a luz, 3 o 4 meses después, la regulación de las hormonas en la mayoría de las pacientes regresa al estado visual normal, como lo tenía antes, y en algunos casos el cambio que se produjo en el embarazo permanece y se queda de manera constante. Es decir, es excepcional que eso quede crónico. Sí, y más bien la regla general es que sea reversible. Correcto, es una parte temporal que después de haber dado a luz debe regresar a su nivel normal. Bien, conforme estoy escuchándole a Alejandro La Lama, la eclosión, la salida, ¿no es cierto?, en tropel, en maratón de las hormonas femeninas, de los estrógenos en la pubertad, empieza a causar miopía, siguiendo una lógica simple, una lógica muy urbana, aldeana. Diría yo que la disminución de los estrógenos con el advenimiento del proceso menopáusico debería devolverle la vista a las damas. O sea, en la parte de la menopausia, la alteración del nivel hormonal, en lo que provoca muchas veces ya no es más miopía. Tiene muchísima razón Marcelo, porque clínicamente el paciente femenino se vuelve menos miope, tiene muchísima razón, pero cambia y se altera mucho la película lagrimal. Comienza a aparecer el famoso síndrome de ojo seco, la resequedad ocular es muy frecuente en las mujeres en edad de menopausia, y eso provoca generalmente una molestia incluso mayor que la necesidad de los lentes. Ya hemos pasado el problema, pero arranca la otra dificultad, que es la lubricación. Alejandro, el famoso ojo seco. Yo tengo ojo seco, pero por razones de mi falta de pigmento, ¿no? Empecé con blefaritis. Le consulto, exacto. El ojo seco tiene un nombre técnico que es queratosis o queratitis. ¿Qué es? Es una cadena de signos y síntomas que van apareciendo, Marcelo, porque inicialmente lo que puede ocurrir es que hablemos de la parte femenina. La alteración de la producción hormonal puede provocar que la lágrima, que tiene 3 componentes, que son 3 capas, la capa de aceite que evita que se evapore, la capa de agua que humecta el ojo y la capa de mucosidad que le permite adherirse a la superficie. Por el cambio hormonal puede alterarse las 3 capas o una de ellas o 2 de ellas. En esa alteración, la lubricación del ojo ya no es normal, y si no existe una correcta lubricación, existe más fricción del párpado con los tejidos de la córnea, originando una enfermedad que se llama queratitis, que es como la resequedad de la parte del tejido. Si la persona no ha incurrido en un tratamiento y no ha lubricado sus ojos, se llegará a una conclusión mayor, que es una blefaritis, que originará resequedad incluso a nivel del borde del párpado. Si es que esto continúa y no se trata, es decir, si no se lubrica la superficie ocular, pueden originarse pérdidas de las pestañas, pueden empezar a caer las pestañas porque no tienen ya un proceso de lubricación correcto, y originar una inflamación de los párpados, enrojecimiento, secreción, enfermedades tipo conjuntivitis, porque todo viene de un ambiente que normalmente está lubricado y que por la edad, la menopausia y la alteración hormonal se ha resecado. Muy bien, Alejandro, la pregunta, la queratitis, ¿no es cierto? El ojo seco, inclusive la blefaritis, ¿son patologías del globo ocular o del párpado? Están interconectados, Marcelo, porque la queratitis es una enfermedad de la córnea, es decir, del globo ocular, y la blefaritis es una enfermedad del párpado. Pero las dos son originadas por una mala lubricación de esa superficie interconectada del movimiento que hace el párpado para llevar la película lagrimal sobre la córnea. Están las dos estructuras conectadas.
Quiero preguntarle algo que debe ser común a los dos sexos, masculino y femenino. Las pestañas, especialmente las pestañas del cerco inferior del párpado, secretan una dosis pequeña de grasa. Eso es así, ¿no es cierto? Correcto. Esa grasa, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que tomar el cuidado con muchísima delicadeza y un cotonete todas las noches, una micra de shampoo Johnson, shampoo para niños, para quitarme el exceso de grasa de la pestaña, para que no se me agudice la blefaritis. ¿Estoy haciendo lo correcto o estoy chumadito? No, está haciendo perfectamente lo correcto, Marcelo. Acaba de describir una de las enfermedades más frecuentes que afectan a los dos sexos, que se llama disfunción de glándulas de Meibomian. Justamente esa grasa que aparece en el borde del párpado es producto de la secreción de estas glándulas que están en el párpado superior e inferior. Normalmente ocurre que molesten más las inferiores. Cuando producen una secreción que no se limpia, puede llegar a taponarse el conducto y ese taponamiento complicar la blefaritis. La limpieza como usted la realiza con el cotonete y existen productos que son como shampoos especiales similares al shampoo Johnson, pueden ayudarnos a liberar esos conductos para que esta grasa que es necesaria, no es mala, que esta grasa transcurra de manera normal para que se mezcle con la lágrima y produzca una matriz que le permita ser más estable. Gracias, Alejandro. Volvamos al tema central de la afectación o la causalidad hormonal en la fisiología óptica y ya en el periodo menopáusico. De alguna manera le acabo de oír a usted que se recupera un poquito la miopía, pero ¿qué otros trastornos de carácter ocular puede sufrir la mujer menopáusica? Correcto, lo que hasta allí hemos llegado como a las molestias, digamos que de manera general o de manera superficial podrían afectar porque se pueden controlar fácilmente, pero las alteraciones hormonales también pueden provocar cambios crónicos más severos a nivel de la estructura interna del ojo. La retina, que es nuestro tejido que procesa la información de la visión, por estos cambios hormonales puede sufrir alteraciones y aparece una enfermedad que se llama degeneración macular relacionada con la edad. Normalmente afecta a ambos sexos, tanto las personas de sexo masculino como femenino están expuestas, pero los cambios hormonales o los medicamentos que toman las pacientes femeninas para regular estas alteraciones pueden acelerar el proceso de degeneración de la retina y producir esta alteración que puede llegar a provocar cambios como manchas delante de la visión del paciente y si no se tratan, una pérdida de visión completa. Eso determina una suerte de conclusión y no es que va a terminar aquí nuestro diálogo porque tengo alguna pregunta más que hacerle, pero eso nos permite concluir de que acudir al oculista, al optómetra, es una parte que debe convertirse en conducta, en actitud de todos nosotros y fundamentalmente de las mujeres. Es correcto, Marcelo. Lo que necesitamos realizar es un primer control a nivel optométrico. El optómetra es como la primera barrera que puede revisar la visión de los pacientes. Y hay alteraciones que van a poder ser manejadas por el optómetra en cuanto a prescripción de lentes o algún tipo de lubricante o lágrima artificial. Y también podrá detectar signos que deben ser remitidos a oftalmología para que el médico oftalmólogo en su expertise clínico pueda solucionar un tema, por ejemplo, como el que acabamos de hablar de la degeneración macular. Pero todo este tema es preventivo. Todo este tema nace porque la persona haga la conciencia de que tiene que hacerse al menos un control optométrico oftalmológico una vez al año para revisar todas sus estructuras. Y ante los hallazgos, pues seguir con la rutina de control. Bien, me ha de permitir la audiencia y también usted hablar de un evento personal. Como ve usted, yo uso lentes, ¿no es verdad? Si nos está viendo. Este marco que estoy enseñando a la audiencia, el marco, lo compré, lo compré en Óptica Los Andes antes de Cristo, hace unos 25 años. Okay. Todavía me dura, es decir, ya son anacrónicos porque ahora hay unas bellezas, pero me es funcional, a mí me gusta y claro, también el lente
ha sido gradualmente aumentado, adaptado por los Andes, ¿no? Todavía me funciona bien, pero cuando empiece yo con una mayor medida, pues voy a tomar contacto con ustedes, ¿no? Porque tengo una gran confianza yo en la óptica Los Andes. ¿Qué le digo? Vea este marco, 25 años. Hasta me da iras de que haya durado tanto. No, qué bueno, Marcelo. La intención es brindar los mejores productos, el mejor servicio en esta determinación de los problemas. Lo importante no es siempre cambiar de lente, porque a veces los pacientes tienen como la percepción de que la intención es cambiar de armazones y lunas todo el tiempo, pero la acotación sirve para decir que lo importante es el chequeo visual. Es revisar cómo están los ojos. No necesariamente siempre será necesario realizar un cambio de medida, se pueden valorar las estructuras y revisar que todo marche bien, como control. No tengo que ocultar que el profesional al que acudo es usted, ¿no? Sí, correcto. Y la última vez que ya fue hace algún tiempo, me llamó la atención de que usted se tomó casi 2 horas en hacerme una serie de medidas, una serie de preguntas, ¿no es cierto?, que me dejaron asombrado. Ni los, ni los oculistas me han preguntado tanto y han procesado tanta información como usted suele hacerlo. ¿Por qué? Normalmente, Marcelo, nosotros tenemos en Óptica Los Andes un protocolo que lleva 14 pasos. Y en Andesvisión, que es nuestra unión con la consulta oftalmológica, subimos más o menos unos 8 pasos adicionales que lo que tratan de hacer es interconectar o tratar de focalizar la información que el paciente tiene para brindar el mejor tratamiento. Tomar una medida de lentes y prescribirlo relativamente en el mundo actual no parece tan difícil, pero relacionarlo con los síntomas del paciente, con la actividad que realiza el paciente y buscar la comodidad del paciente se vuelve mucho más complicado y hay que ser muy minucioso en el detalle. Tal vez es por eso, tratar de enfocar para cada paciente la mejor solución. Oiga, ¿me permite hacerle una broma final para despedir nuestro diálogo? Claro, Marcelo, dígame. Usted es, bueno, se le ve buen mozón, ¿no? Cuidado que de gay no tengo nada, pero tengo buena vista todavía. Pero tiene cara de durazno. Usted es Guaitambo por su apellido, ¿no? La Lama. Yo soy ambateño, sí. Ambateño por la Lama y de toda la vida. Guaitambo. Guaitambo. Bueno, Alejandro, Marcelo. gracias por acudir a esta conversación. Muy gentil. No, muchísimas gracias, Marcelo, a usted y siempre dispuesto para cuando me necesite. Gracias.